A ver, hermano Javier, Sí, pastor. Zuli, Julio, Adrián, muy bien. Julio también, Adrián, ya. Vamos a continuar, ¿no? Estamos en el tema de los evangelios. A propósito, la tarea para la próxima semana es leer el capítulo 5. Ya, tome nota. Para la próxima semana es leer el capítulo 5 del libro de Introducción al Nuevo Testamento de Harrison. ¿Cuál es el Eh, tema? 5. Zulin, tú no tienes el libro, ¿no? Ya, entonces, lo voy a poner al grupo que se ha creado, hay un grupo que se ha creado del seminario, CEP 2023, dice, ¿no? Entonces, a ese grupo de WhatsApp voy a enviar el libro nuevamente para que Zulin lo pueda tener. De ese libro, lean el capítulo 5. ¿De qué trata el capítulo 5 del libro? Trata de los evangelios. Evangelio, ¿no? Pero, Sí, es el tema de los evangelios. pero hay bastante, pastor, bastante temas ahí, hay subtemas Sí, bastante. es un poquito más extenso que los demás lecturas que les he dejado, ¿no? Pero en algún momento tenemos que leer un poco más, Ya. ¿ya? Es necesario la lectura, ¿no? Hemos empezado con lecturas pequeñitas, un poquito más y ahora un poco más, ¿no? No hay otra forma de ampliar nuestro conocimiento si no es leyendo, ¿ya? La única forma de ampliar nuestro conocimiento es la lectura. Entonces, mientras más leamos, más información vamos a tener. Entonces, lean el capítulo 5. Hay varios aspectos de los evangelios. Ya muchas cosas estamos comentando acá, otras lo va a complementar ahí en la lectura de Harrison. Es muy importante esa lectura. Y les va a dar más información de la que ya estamos comentando acá, ¿no? Bueno, voy a seguir con el desarrollo de los evangelios. Ya vamos a ver cómo los evangelios se fueron dando, cómo se fueron elaborando, cómo se fueron construyendo, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces voy a compartir una pantalla para hacer uso de las diapositivas, ¿no? Diapositivas, PowerPoint, ¿no? Se observa, ¿no? ¿Se observa la pantalla? ¿Observan ustedes? Sí, Sí, pastor. Ya, muy bien. Estamos en todo el tema de cómo los evangelios se fueron desarrollando, ¿no? Hemos visto un poco las posiciones de las fuentes, ¿no? Las teorías de cómo posiblemente se han dado, ¿no? Voy a ir describiendo algunas de las características en común en el desarrollo de los evangelios que se presentan en los tres, por lo menos en tres, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Que son conocidos como evangelios sinópticos, ¿no? Hay tres momentos específicos en el desarrollo de los evangelios, ¿ya? O sea, los evangelios pasan por tres momentos. Ah, evangelio, la palabra evangelio como tal, ¿no? Significa buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias, ¿no? Así que hay un nuevo tiempo, ¿no? Donde se empiezan a transmitir buenas noticias. Entonces los evangelios agrupan esas buenas noticias, ¿no? Y hay tres momentos. El primer momento tiene que ver con la predicación misma de Jesús. En el ministerio público de Jesús, él empezó a llevar a cabo la misión de predicar el evangelio, las buenas noticias, ¿no? El reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿no? Así empieza la predicación del evangelio, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ese es el inicio del evangelio, ¿no? La primera predicación de Jesús, ¿no? Pública, ¿no? La predicación de Jesús entonces es el primer momento para considerar cómo se empieza a desarrollar el evangelio, ¿no? Y como tal, luego los evangelios ya escritos, ¿no? La predicación de Jesús. Ahora, esa predicación de Jesús fue oral, ¿no? Toda la enseñanza de Jesús, los sermones de Jesús, las disertaciones, las controversias que tuvo Jesús con sus opositores, ¿no? Todo fue de manera oral.
¿no? En ningún momento hay algún amanuense que está sentado tomando nota de todo lo que Jesús está hablando en su ministerio, ¿no? Es más, los apóstoles, ninguno de ellos era el secretario del grupo, ¿no? Donde cada vez que Jesús hablaba tomaba acta, ¿no? De lo que él decía, ¿no? Así que todo lo que Jesús dijo se mantuvo en la mente de los que lo oyeron, ¿no? En la mente de los apóstoles. Ahora, esa enseñanza de Jesús fue transmitida a estos 12 hombres, llamados apóstoles, que hicieron también una repetición de la enseñanza de Jesús, que se conoce como la predicación de los apóstoles, o la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 1. Si nos vamos al libro de Hechos, cuando los apóstoles estaban reunidos, en los primeros capítulos, vamos a ver que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la vida de los primeros cristianos, como se relata en el libro de los Hechos, ¿no? A ver, el pasaje está en el capítulo, si no me equivoco, 4, ¿no? A ver, vamos a buscar el pasaje, ¿ya? Libro de los Hechos. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? A ver, ¿a quién le gusta leer la Biblia? Hechos, ¿qué capítulo, pastor? Hechos 2, Hechos 2. 42 al 47. El 42, solamente, el 42 nada más. Ya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya. Entonces, la vida de la primera iglesia, ¿no? En Jerusalén se caracterizaba por la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? La predicación de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que se hizo una parte importante de la organización de la primera iglesia, ¿no? La primera iglesia incluía la enseñanza apostólica, la predicación de los apóstoles, ¿no? ¿Y qué predicaban los apóstoles? Lo que escucharon de Jesús. ¿Ya? No era la predicación suya, sino era la repetición de las enseñanzas de Jesús. Y que Jesús se los encomendó en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 vamos a ver que Jesús mismo comisiona a sus apóstoles al final ya de su ministerio, antes de la ascensión. El Señor da una comisión, ¿no? Capítulo 28, el versículo 19 y 20, ¿no? El pasaje de la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Entonces, ahí estaba la comisión de Jesús, ¿no? Era enseñar lo que él les había enseñado. Entonces, la segunda parte del desarrollo de los evangelios tiene que ver con la transmisión apostólica, ¿no? La enseñanza apostólica en las iglesias que se fueron formando en el primer siglo, Nuevo Testamento, ¿no? Esa es la segunda etapa. Pero todavía en esta etapa está la forma oral, ¿no? Jesús oralmente, los apóstoles receptores de esa información oral, ellos son los retransmisores de la información receptada y ahora la están volviendo a comunicar, ¿no? Segunda etapa de los evangelios. Y la tercera etapa tiene que ver con la tradición que se
creó de las enseñanzas apostólicas recibidas por Jesús. Así que la tradición oral que había en las iglesias y que los discípulos cristianos del primer siglo eran formados, era sobre la tradición oral. ¿Cuál era la tradición oral? Lo que los apóstoles habían enseñado acerca de Jesús. Entonces quiere decir que en los primeros años de la iglesia, los discípulos se formaban y eran enseñados con el Evangelio. ¿Quién enseñaba el Evangelio? Los que eran parte de la iglesia, los cristianos que se habían convertido, pero usaban la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? La predicación de los apóstoles. Esa fue el desarrollo de la primera parte de cómo se va dando forma a los evangelios, ¿no? Si se da cuenta, tiene que ver todo con un aspecto oral. Todo tiene que ver con una comunicación oral. Todavía la comunicación escrita no se estaba dando. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia cristiana. El evangelio ya estaba circulando. Ya estaba creciendo el evangelio. Pero el evangelio, ¿cómo crecía? Por medio de la transmisión oral. ¿Ya? Por medio de la transmisión oral. Entonces, para bosquejar un poco, ¿no? Vemos que Jesús es el que inicia el evangelio. La tradición oral, que es la enseñanza apostólica, oral también, donde luego empieza a ser agrupada en pequeñas colecciones escritas. La iglesia empieza ya a registrar por escrito algunas fuentes pequeñas de lo que los apóstoles enseñaban, y que fueron en distintas congregaciones, distintos grupos de iglesias, ¿no? Coleccionadas, ¿no? Sobre dichos de Jesús, enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, ¿no? Y luego ya viene la formalización de esas pequeñas colecciones escritas de la tradición oral, donde se ven ya la composición de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y la fuente que hemos estado viendo, la fuente Q, que posiblemente contenía estas pequeñas colecciones escritas sobre el evangelio, ¿no? La fuente Q, ¿qué cosa es? La fuente Q es un grupo de colecciones pequeñas de las enseñanzas y del ministerio de Jesús, ¿no? Ese es lo que se conoce como la fuente Q, ¿no? Este más o menos fue el desarrollo de cómo llegó a dar, ¿no? Como forma final los escritos de los evangelios, ¿no? Pero recuerde siempre que los evangelios empezaron de manera oral, ¿no? Ahora, ahí viene lo que se llama la inspiración, que es una doctrina importante de la iglesia cristiana, la inspiración de la escritura, ¿no? ¿En qué consiste la inspiración? En que el Espíritu Santo cuidó que esa tradición oral no cayera en errores, ni pueda caer en contradicciones, ni en mala información, ¿no? Porque toda información oral a veces puede caer en errores, ¿no? Teléfono malogrado, ¿no? Donde la información que pasa uno a otro, a veces al final llega ya alterada, ¿no? En cambio, la tradición de los evangelios en un comienzo oral y luego en pequeñas porciones escritas y finalmente en evangelios ya compuestos, se mantuvo, ¿no? Sin errores, sin contradicciones entre los evangelistas, ¿no? ¿Quién cuidó que la tradición oral no cayera en errores ni alteraciones? El Espíritu Santo. Es en la inspiración, ¿no? El Espíritu Santo guardó, ¿no? Protegió que la información se mantuviera genuina, ¿no? Verdadera, ¿no? Es importante, ¿ya? Todo cristiano que se acerca a la Biblia tiene que creer en la inspiración, ¿no? Sin inspiración, pues, esto sería como cualquier otra obra, ¿no? Eh, en- sin la ayuda del Espíritu Santo, esto sería pues como cualquier otra obra literaria, ¿no? No tiene ninguna diferencia. Lo que diferencia es la inspiración, ¿no? Muy bien, avanzamos un poco más. La escritura tuvo las siguientes características, ¿no? Vamos a ver. Primero, escoger, seleccionar,
recopilar tradiciones orales y adaptarlas a un determinado auditorio, ¿no? Entonces, de la información que había en la tradición oral, ¿no?, que ya estaba presente en la iglesia, ¿no?, cada escritor del Nuevo Testamento, de los Evangelios, tuvo que seleccionar lo que iba a ser necesario y adecuado para su propósito y su auditorio al cual iba dirigido, ¿no? O sea, los evangelios registran todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo. No. Como Juan lo dice, ¿no? Hizo Jesús otras, muchas más señales, ¿no?, que si aún se escribieran en los libros, no habría biblioteca que los pueda contener, ¿no? O sea, de la mucha información oral que había, ¿no?, 3 años de ministerio, pues, hermano, ¿no? 3 años de ministerio en la vida de Jesús, ¿no? Los escritores seleccionaron, recopilaron lo que a su propósito iba a cumplir, ¿no?, y para quienes lo dirigían, ¿no? Ahora, tuvieron que, de alguna manera, agrupar, sintetizar las enseñanzas, gestos, detalles de lo que Jesús enseñó, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en el libro de Mateo, ¿no?, que Mateo hace una colección de bloques temáticos, ¿no? Él agrupa los milagros de Jesús en una sección. Por ejemplo, ¿no?, Mateo 8 y capítulo 9, vamos a encontrar una sección de puro milagro de Jesús, ¿no? También vamos a encontrar que en Mateo 13, ¿no?, hay una sección de puras parábolas, ¿no? Y Mateo las agrupa así, ¿no? Entonces Mateo tenía una intención, es intencionado lo que Mateo hace, ¿no? Tiene en mente un propósito al momento de componer su evangelio, ¿no? Entonces sus características propias tienen que ver con su propósito, ¿no? Un ejemplo es Mateo en lo temático que es, ¿no? Otro aspecto de la escritura tuvo que ver con desarrollar algunos aspectos de esta tradición de acuerdo a las características de los destinatarios, ¿no? Por ejemplo, Mateo hace uso de la oración que Jesús enseña en Mateo capítulo 6, del 9 al 13, ¿no? Y que tiene que ver con sus destinatarios, que son la nación hebrea, la nación judía. En diferencia, o a diferencia de Lucas, que también relata la enseñanza de Jesús, ¿no?, pero con un destinatario distinto, que es Teófilo, ¿no?, un gentil convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, cada escritor tenía que desarrollar algunos aspectos, ¿no?, propios de acuerdo a los destinatarios, ¿no? Entonces, cada evangelio, por eso, tiene un matiz diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una comparación, ¿ya?, para que más o menos se entienda la diferencia en los evangelios, ¿no? A ver, vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a hacer un pequeño ejemplito de las características de cada uno, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 4, por favor, busque la Biblia, ¿ya?, para hacer este ejemplo y poder entender, ¿no?, las características propias de cada evangelio. Mateo 4 relata el momento cuando Jesús es tentado, ¿no? Mateo 4. Quizás usted ya ha leído ese pasaje en varias ocasiones, ¿no? Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? Observe cómo Mateo relata estas tentaciones. Ya vamos a ver. A ver, Zulin, lea por favor del verso 1 al verso 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya. Entonces, la primera tentación, Mateo la registra como el pedido de Satanás para que Jesús convierta las piedras en pan, ¿no? Recuerde esa tentación, piedras en pan. Segunda tentación, a ver, hermano Javier, lea del 5 al 7. Creo que está su audio apagado, a ver. Ya, gracias. No me había Sí, dado cuenta. sí, prenda su audio. Ya. Bien, bien. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ya. Entonces, la segunda tentación que Mateo está describiendo en su evangelio tiene que ver con el pedido de Satanás para que Jesús se lance de lo más alto del pináculo del templo, ¿no? Entonces, segunda tentación es pináculo del templo, ¿no? Y la última tentación que Mateo describe está del verso 8 al verso 10. Hermana Yesarel, ¿está usted ahí? Voy a leer. Pastor, verso 8 y 10 del capítulo, pastor. Mateo 4 estamos. Ya estaba. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ya, hermana. Entonces, la última tentación está en el monte alto, ¿no? Donde Satanás le ofrece toda la riqueza del mundo, ¿no? Y la gloria de ellos y le adora, ¿no? Entonces, Mateo describe así las tentaciones. Ahora, si nosotros nos vamos a Lucas, que también relata las tentaciones, vaya Lucas, que también por coincidencia está en el Lucas capítulo 4. Recuerde cómo Mateo las relata, ¿no? Primero, piedras en pan. Segundo, pináculo del templo. Tercera, monte muy alto, ¿no? Ya. Ahora vamos a Lucas para ver cómo Lucas las relata. Primera tentación en Lucas, versículo 4, capítulo 4, versículo 3, ¿no? Julio, por favor. Pasó. 4:3 de Lucas. Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Perfecto. Entonces, Lucas también coloca la primera tentación, piedras en pan, ¿no? Mateo también, Lucas también, coinciden, ¿no? La segunda tentación, hermano Adrián, lea por favor, verso 6 al 8, Lucas. Lucas 4, del 6 al 8. Adrián. ¿Qué ha pasado con Adrián? Bueno, parece que no está, o más de conexión, no sé. Bien, yo lo voy a leer, ¿ya? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien. Ahora vamos a la última tentación, ¿no? Verso 9. Zuling, nuevamente. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Muy bien. Entonces, ahora vemos que Lucas tiene una diferencia en comparación a Mateo, ¿no? La diferencia está en el orden de las tentaciones. Mateo, piedras en pan, pináculo del templo, monte alto. Lucas, piedras en pan, monte alto, y si se da cuenta y he observado bien, ¿hay alguna diferencia entre los dos? Sí la hay. ¿Cuál es la diferencia? En el orden. Las tentaciones para Mateo las coloca en un orden y Lucas la coloca en otro, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los dos no coinciden en poner en orden las tentaciones de Jesús? ¿Por qué hay esa diferencia, ¿no? Y justamente eso se va a responder en la tercera viñeta que está acá, las características de cada evangelio, ¿no? Dice, los evangelistas desarrollaron algunos aspectos de esta tradición de acuerdo a las características de los destinatarios diferentes, ¿no? Entonces, Mateo, ¿por qué hace ese orden? Y Lucas, ¿por qué hace ese orden? Porque están considerando a sus destinatarios, o sea, los receptores del evangelio, para quienes va dirigido, ¿no? Mateo, ¿para quién dirige su evangelio? Para la nación hebrea, para el pueblo judío. Lucas, ¿para quién dirige? Para los gentiles, representados en Teófilo, ¿no? Como el que va a recibir este trabajo de Lucas. Entonces, cada una tiene su intención, ¿no? Cada una tiene su intención y su motivación por usar la tradición oral sobre las tentaciones para que cumplan sus propósitos, ¿no? Mateo, en un primer caso, tiene el propósito de acabar con Jesús, de acabar las tentaciones y ponerlo a Jesús en el monte alto, ¿no? Lucas acaba las tentaciones con Jesús en el pináculo del templo, ¿no? Acaban en dos escenarios distintos, si se ha observado, ¿no? Digamos que Jesús vence las tentaciones, uno en el monte, en Mateo, y otro en el pináculo del templo, ¿no? Venció las tentaciones, salió victorioso Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué Mateo lo pone a Jesús en el monte? Porque en la cultura, en el pensamiento judío, el monte tenía un significado muy importante para el pueblo, ¿no? El monte representaba la presencia de Dios. El monte representaba el lugar de las grandes hazañas de Dios, ¿no? ¿En qué monte se entregó la ley de Moisés? ¿Recuerda? Monte Moriah. En el Monte. monte Sinaí, ¿no? El monte que Ok. Javier también ha dicho el nombre que se le conoce, ¿no? O sea, el monte Sinaí era el monte donde el Señor llevó a su pueblo de Egipto, los reunió alrededor del monte y le dio la ley. Hizo un pacto con él, ¿no? Y dice que la presencia de Dios estaba en el monte, ¿no? El monte humeaba, temblaba, ¿no? Todos los judíos estaban aterrados ahí, ¿no? Entonces el monte representaba la presencia de Dios, ¿no? De las grandes hazañas que Dios hizo con su pueblo, ¿no? También vamos a ver al profeta Elías, que mata a los profetas de Baal, los enfrenta, y Dios lo pone como victorioso, triunfador a Elías, en el monte Carmelo, recuerda, ¿no? En el monte Carmelo fue el lugar de la hazaña de Elías, ¿no? De la victoria de Elías frente a los profetas, de falsos profetas de Baal. ¿Y dónde se estableció Jerusalén? En el monte Sión, ¿no? Entonces, el monte
tenía un valor bastante importante, ¿no? Simbolizaba la presencia de Dios y las grandes hazañas de Dios, ¿no? Y Mateo ubica ahí a Jesús como triunfador de las tentaciones, ¿no? Los grandes acontecimientos de Dios, ¿no? En cambio, Lucas, ¿no? Escribe para un contexto distinto, un contexto gentil, donde el monte para ellos no tiene mayor significado. El mundo gentil, el mundo griego de aquel entonces, donde centraba sus reuniones o donde era el centro de su atención en el mundo griego, ¿no? En las ciudades, Las construcciones, ¿no? en las construcciones, en las edificaciones, en los templos, ¿no? Los dioses griegos habitaban en templos, pues, ¿no? Majestuosos eran los templos, ¿no? A la diosa Diana en Éfeso, ¿no? Un templo maravilloso, ¿no? Entonces, los templos significaban mucho para el pueblo gentil, ¿no? Sobre todo para la cultura griega, ¿no? Y Lucas pone a Jesús justamente en un edificio, en el edificio del templo, en el lugar más alto, ¿no? Y lo pone ahí a Jesús como triunfador frente a las tentaciones. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué esas características son distintas, ¿no? Por los destinatarios, pues, ¿no? Y los propósitos de cada uno de los escritores, ¿no? Entonces, en el desarrollo de los evangelios vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Y no son contradicciones, como algunos opositores a los escritos bíblicos dicen, ¿no? En la Biblia hay muchos errores, ¿no? Muchas contradicciones, dicen, ¿no? Y no son contradicciones, sino esto responde a un propósito del autor original, ¿no? Si se estudia bien, se lee con detenimiento, se entiende a la mente del autor, entonces vamos a ver que no hay ninguna contradicción, ¿no? Sino está cada uno haciendo uso de la información para cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, esas características vamos a encontrar dentro de los evangelios, ¿no? Y así hay varios ejemplos, ¿no? Que podríamos ir viendo, pero dejo uno como muestra, ¿no? Entonces, cada vez que usted vea en los evangelios alguna aparente, ¿no?, contradicción o diferente forma de presentarlo, ya sabe por qué, ¿no? Analice, investigue bonito y va a llegar a ver que no hay eso, ¿no? Sino es su intención del escritor conforme a su destinatario, ¿no? Muy bien, avanzamos, ¿no? El proceso de redacción de los evangelios, ¿no? Cómo se fue redactando, ¿no? Esta presentación también la voy a dejar ahí en el grupo, ¿ya? Para que la pueda tener si quiere consultar, ¿no? El primer proceso, ¿no?, de redacción de los evangelios ya hemos visto que fue en la tradición oral, ¿no? La primera generación de cristianos, ¿no? El tiempo apostólico, ¿no? Los primeros cristianos fueron receptores de las tradiciones orales, ¿no? Luego aparece el proceso de los breves esquemas escritos, ¿no? Milagros, parábolas, discursos, breves relatos, ¿no?, que vendría a ser la fuente Q, ¿no? La fuente Q, que ya hemos estado hablando, ¿no? Donde se fue ya recopilando de manera escrita la tradición oral apostólica, ¿no? Y luego viene ya el último paso, que vendría a ser la elaboración escrita, final, formal, de los evangelios, que más o menos fueron entre los años 65 a 110 después de Cristo, ¿no? O sea, las fechas probables de redacción de los 4 evangelios están comprendidas en este periodo, ¿no? Del año 65 al año 110 después de Cristo, ¿no? Ubicando en su mayor consenso, ¿no?, en la posición más aceptada, a Marcos como el primer evangelio, ¿no? A Marcos en el año 60 como el primer evangelio, 60-65, ¿no? Y al último evangelio, ubicarlo a Juan, ¿no? El último evangelio, ¿no? Sobre el primer evangelio hay una discusión, ¿no? El primer evangelio escrito. Muchos afirman que fue Marcos, otros que fue Mateo, ¿no? Esa es la discusión, ¿no? En la academia, en la discusión académica, teológica, ¿no?,
los dos, digamos, tienen el mismo peso, Mateo o Marcos, ¿no? Ahora, la tradición, ¿no? La tradición ha considerado, ¿no?, que Mateo fue el primer evangelio en escribirse, ¿no? Y es el orden que nosotros tenemos en los evangelios. Si usted ve el orden en su Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan están reflejando el orden de escritura, ¿no? El primero en escribirse Mateo, segundo Marcos, luego Lucas y al final Juan, ¿no? Tienen que ver con ese aspecto, ¿no? El orden, ¿no? Ahora, algunos consideran que el orden de los evangelios se debe a la conexión que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Malaquías, ¿cómo acaba Malaquías? ¿Recuerda cómo acaba Malaquías? ¿No? El último profeta en escribir en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo acaba Malaquías, ¿eh? Malaquías está antes de Mateo, ¿eh? Es el último libro, ¿no? Verso 5, ¿no? 4, 5, ¿no? Dice: He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿no? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? Entonces está hablando de la profecía de el profeta Elías, ¿no? Ya sabemos que no es la reencarnación, sino es el espíritu de Elías, ¿no? Y en Mateo inicia, ¿no?, con la predicación en el tema del ministerio público de Juan el Bautista. En el capítulo 3 empieza con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, por ahí también puede haber una conexión entre Mateo y Malaquías, ¿no? Hablando de las profecías judías, ¿no? En el cumplimiento de lo que se dijo en Malaquías. Entonces hay esas dos posturas, ¿no? El cumplimiento de Malaquías en Mateo como profeta judío, ¿no? Y el otro es en cuanto al orden de escritura, ¿no? Por eso está ese orden. En la iglesia, en los primeros siglos en la iglesia, algunos de la iglesia de Occidente, ¿no?, consideraban que los evangelios tenían que tener el orden conforme a su autoría, ¿no? Los que debían ser primero eran los apóstoles. Entonces colocaban a Mateo, ¿no?, Juan, Lucas y Marcos, ¿no? En ese orden lo ponían, ¿no? Mateo, Juan, Lucas y Marcos, ¿no? Digamos en el orden de testigos, ¿no? Primero eran los apóstoles y luego era Lucas, que estuvo más cercano, y Marcos al final, ¿no? Pero en la tradición, a partir de la Vulgata Latina, ¿no?, ya se empezó a poner a los evangelios tal y como los conocemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y hasta ahora los conservamos en ese orden, ¿no? La redacción final entonces fue año 65, 110 después de Cristo, ¿no? Avanzamos un poco más. Las fuentes en el proceso de la redacción, ¿no? Las fuentes en la redacción de los evangelios sinópticos, sobre todo, ¿no? Ya lo hemos tratado esto, solo quiero dejar la gráfica acá, ¿no? Evangelio de Marcos, considerando más o menos que fue el primero, ¿no? Y las fuentes de dicho de Jesús, la fuente Q, ¿no?, más o menos en ese rango de fechas, ¿no?, y que fueron tomadas, ¿no?, por Mateo y Lucas, la fuente Q, y Lucas tomó de Marcos y Mateo tomó de Marcos, ¿no? Así que ambos se valieron de las dos fuentes, ¿no? Los dos evangelistas, Lucas y Mateo, se valieron de Marcos y de la fuente Q, ¿no?, que eran los dichos, los primeros dichos escritos, enseñanzas escritas de Jesús, ¿no?, la obra escrita en pequeñas secciones de Jesús, ¿no? Esa fue la distribución de la fuente para elaborar los evangelios. Eso ya también lo vimos hace un momento, ¿no? Todos los evangelios fueron escritos originalmente en griego, ¿no?, a excepción de la cita que Eusebio de Cesarea da
en su libro Historia Eclesiástica, donde él menciona que Mateo fue el primero en escribir, pero en lengua aramea. Recuerdan la cita de Eusebio, ¿no? El primer historiador cristiano, bueno, el segundo historiador, porque el primero es Lucas, el segundo historiador más antiguo de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Él menciona que Mateo, en la tradición, se consideraba que había escrito su evangelio en lengua aramea, ¿no? Y que de ahí fue traducido luego al griego, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aparte de esa cita, ¿no? Tenemos que todos los evangelios originalmente fueron escritos en griego, ¿no? En griego tal y como lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, ¿no? No se hallan originales completos de los evangelios, no se ha hallado, ¿no? Los más antiguos se encuentran varias secciones de los evangelios, pero no hemos podido encontrar un evangelio completo, ¿no? Originalmente. Ya saben que el original es, cuando se habla de original, estamos hablando de la primera mano, ¿no? Del primer escrito del autor, ¿no? No se puede hallar esos originales, ¿no? Los más antiguos son los que se han encontrado a partir del siglo III, ¿no? Los manuscritos más completos, más antiguos, datan finales del siglo II y siglo III, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una porción del papiro número P52, ¿no? En la biblioteca donde se coleccionan y se guardan los manuscritos más antiguos que se han encontrado, los clasifican con nombres, ¿no? Y números, ¿no? Por ejemplo, este es el papiro 52, ¿no? Y corresponde a Juan, capítulo 18, del 31 al 33, el verso 37 y el verso 38, ¿no? Es el fragmento de manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que existe, ¿no? En esta biblioteca, ¿no? Papiro ya vimos de qué material es, ¿no? Esto se encontró en Egipto, ¿no? Y esta copia data del año 125 después de Cristo, ¿no? O sea, ya es copia de copia, pues, ¿no? Recuerda, pues, que los posibles escritos estaban en el rango del 60 al 100 después de Cristo, ¿no? Digamos que es el más antiguo, ¿no? Esto está en la biblioteca de John Rylands, en Manchester, Gran Bretaña, ¿no? Ahora, los escritos en papiros, el griego que se escribía en el primer siglo, era un griego que se escribía, por ejemplo, sin considerar las comas, ¿no? Y todo se escribía en mayúsculas, ¿sí? Entonces no había diferencia de mayúsculas, minúsculas, todo era mayúscula y casi no había separación, ¿no? Entonces la traducción o la lectura de estos manuscritos era un poco difícil, ¿no? Para poder entender el contenido, ¿no? Teníamos que regresar al estudio del griego de ese tiempo, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Entonces no era tan fácil descifrar, ¿no? El contenido de los rollos, de los papiros, ¿no? Acá tenemos otro papiro, el P45, ¿no? Este es un poco más extenso. Está compuesto de 30 hojas, ¿no? De papiro. Es uno de los más importantes, ¿no? Estos son situados más o menos en los años 200, 250 después de Cristo, ¿no? Entre los más expertos papirólogos, ¿no? Lo ponen un poco antes, en el año 50. Este, por ejemplo, contiene los fragmentos del capítulo 20, 21, 25 y 26 de Mateo, ¿no? Hay bastante información de Mateo acá. Algunos fragmentos de los capítulos 4 al 12 de Mateo también. Hay de Marcos, ¿no? De Lucas también. De Juan también encontramos capítulo 4, 10 y 11. Y algunos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Del 4 al 17. Entonces, es una información bastante valiosa para el estudio de los traductores, ¿no? Porque contiene bastante información antigua, ¿no? 30 hojas, ¿no? Y ahí tiene ya la cantidad de capítulos que hay, ¿no? Y tenemos también el P64, ¿no?
donde se va a encontrar un fragmento del Evangelio de Mateo, ¿no? Capítulo 3, del versículo del 9 al 15, ¿no? La predicación de Juan el Bautista, la vamos a encontrar acá, ¿no? Y el capítulo 5, versículo 20 y siguientes, ¿no? Donde se registra fragmento del Sermón del Monte, ¿no? Lo ubican entre finales del siglo I y principio del siglo II, ¿no? No hay mucho acuerdo entre los estudiosos, ¿no? Pero ahí está, el papiro está ahí, ¿no? Estos papiros todavía están ahí en las bibliotecas, ¿no? La Iglesia, a manera de conclusión, ¿no? La Iglesia siempre ha defendido y defiende los 4 evangelios coinciden en afirmar que tienen origen apostólico, ¿no? Definitivamente creemos eso, ¿no? Ahora, puesto que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos transmitieron por escrito, ¿ya? Fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fundamentos de la fe. Jesucristo, pues, ¿no? El primer fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Y dónde se encuentra ese fundamento? En los Evangelios, ¿no? En los Evangelios es la enseñanza y ministerio, ¿no? Y obra de Jesucristo, ¿no? Ahí es el fundamento apostólico, ¿no? Muy bien, fin de la presentación. Perfecto. ¿Alguna pregunta, hermanos? Julio, Zulín, Adrián, Yesarel. Pastor, si tuviéramos que resumir qué es lo que busca cada evangelio, o sea, o sea, mejor dicho, ¿cuál es el objetivo principal de del libro, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían en el caso de los evangelios? Creo que en cierta oportunidad, a veces, incluso algunos estudios lo representan como un animal, creo, acá de evangelio, me parece, o Sí, con la figura, con una representación, el hombre, el cordero, me parece, algo así. sí, hay una representación de los evangelios, ¿no? Sobre alguna figura de animales, ¿no? Y también tiene que ver con la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, ¿no? Cuando ve a 4 seres vivientes. Recuerda la visión, ¿no? De los evangelios, de los seres vivientes, cuando Juan ve el trono de Dios y la adoración celestial, ¿no? Y cada uno de esos seres vivientes tenía la forma o la semejanza de un animal, ¿no? Esto de los animales fue acuñado, ¿no? En los primeros siglos, ¿no? Si no me equivoco, fue Orígenes el que le acuñó la forma a cada uno, tomando esta visión de Juan, ¿no? Y cada uno tenía una representación, ¿no? Eh, para, para describir un poco el contenido, ¿no? De lo que cada evangelio muestra. Adicionalmente a eso, cada uno de los autores presenta a Jesús de una manera distinta, ¿no? Y tiene que ver con el propósito de los evangelistas, ¿no? Por ejemplo, Juan presenta a Jesús como hijo de Dios, ¿no? Él quiere mostrar que Jesús es hijo de Dios y lo define muy bien en su propósito del libro, ¿no? Juan capítulo 20, al final, dice: estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es hijo de Dios y creyendo en él tengan vida eterna, ¿no? Entonces, ahí lo presentan el propósito de Juan, cómo presenta a Jesús como hijo de Dios, ¿no? Y todo el evangelio va en ese camino, ¿no? Ahora, Lucas
Marcos también tienen un propósito, ¿no? Por ejemplo, Marcos, ¿no? Vamos a estudiar en detalle cada evangelio, ¿no? Pero voy avanzando un poco, ¿no? Marcos lo presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Porque el evangelio de Marcos relata, el evangelio de Marcos relata desde el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, ¿no? El evangelio va en ese transcurso, ¿no? Desde el momento que Jesús sale de Galilea y se va a Jerusalén para morir, ¿no? Entonces, todo ese camino es lo que Marcos relata y todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, lo pone a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Y Lucas lo pone a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? La humanidad de Jesús se demuestra mucho en el Evangelio de Lucas. La divinidad se demuestra más en Juan. La humanidad de Jesús se demuestra más en Lucas, ¿no? Y mira que interesante, ¿eh? Interesante cómo Lucas en su Evangelio muestra esto. Le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hay varios ejemplos, pero le voy a dar a uno nomás, ¿ya? Como para que usted lea con ese lente, ¿no? Y vea, a ver, en el Evangelio, vea si en realidad Lucas se quiere mostrar a Jesús como hombre, ¿no? Fíjese en Lucas, en el nacimiento de Jesús, en el capítulo 2, y voy a dejar que usted reflexione, ¿ya? Ya sabe que quiero que usted reflexione, que no consuma nomás, sino que reflexione también, ¿ya? Que lea la etiqueta del producto antes de consumir, ¿ya? A ver, Lucas capítulo 2, vamos a ver el capítulo 1 y también parte del capítulo 2. Cómo Lucas se esfuerza en presentar, ¿no? Capítulo 2 de Lucas va a relatar el momento cuando Jesús nace, ¿no? Vamos a Lucas, a ver. ¿Lo tienen ya? A ver, Yesarel, ¿podrías leer Lucas 2, versículo 7? Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? ¿Qué está describiendo ahí, hermana Yesarel? Sobre el nacimiento de nuestro Señor, ¿Ya? y que ellos no encontraron un lugar en el mesón para que pueda en esa parte nacer nuestro ¿Ya? Señor Jesús, ¿no? ¿Qué más? Hay un detalle importante, Sí, hijo primogénito. ¿ya? Ah, Otro detalle más hay. A ver, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, ¿ya? porque Eh, dice, no había un lugar en un mesón, ya estaban ya. ocupados todos. Entonces, Lucas dice que Jesús fue envuelto en pañales, ¿no? Ujú. Vamos al versículo, 12. A ver, usted misma ya será el 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, fíjese que Lucas insiste en que Jesús tenía pañales. María lo envuelve en pañales y le dice a los pastores, vayan y van a ver un niño envuelto en pañales. Pastor, su nacimiento fue natural, o sea, su humanidad era natural, él nació en forma natural así, Como como, todos los niños. como toda persona. Como todos, ¿Y qué claro, necesitan los niños cuando nacen? Pañales. sus pañales, Pañales, pues, ¿no? claro, Porque si no le pone envolverlos, pañal, claro, le va a orinar, ¿no? Va a hacer su claro, necesidad. se va a ensuciar. Y Jesús era un niño recién nacido que necesitaba pañales. ¿Qué está mostrando Lucas? El La lado parte humano humana de Jesús. de nuestra. Y uno de los términos mayormente usados por Lucas es hijo de hombre. Entonces, la intención de Lucas es mostrar a Jesús como hijo de hombre, ¿no? Y la intención de Mateo es mostrarlo como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, ¿no?
Entonces ahí cada evangelista tiene su figura, ¿no? A dónde apunta para mostrar a Cristo. Se conoce en la teología del Nuevo Testamento como los rostros de Cristo, ¿no? En el estudio de los evangelios, ¿no? Jesús presentado de distintas maneras, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿no? En el caso de los animales también, ¿no? Eso fue lo acuñó, pues, en los primeros siglos lo acuñaron los padres de la iglesia para representar el carácter de cada evangelio, ¿no? Pero luego, bueno, eso ya fue quedado solamente como un recordatorio porque ya empezó el estudio un poco más profundo de los evangelios, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Muy bien. La próxima semana vamos a continuar con ya el desarrollo de cada uno de los evangelios, ¿no? Vamos a ver a Mateo, vamos a ver a Juan, ¿no? Vamos a ver a Lucas y a Marco, ¿no? La próxima clase acabamos con los 4 evangelios, ¿no? Para ir conociéndolos, ¿no? Hoy hemos presentado en forma general, en forma global, ¿no? Solo he dado un panorama, ojo, los he llevado al Cerro San Cristóbal para que vean a Lima, ¿no? De arriba. O los he llevado, no sé, en Huánuco creo que hay un lugar para un observatorio, ¿no? El Mar de Sarel, para ver a la Bella Durmiente, ¿no? No, María, Tilco se llama, ¿no? Es en Tingo María, pastor. En Tingo En María, Tingo perdón. María. Tingo María, sí. Entonces, que eso es un panorama, es ir a un lugar y ver, ¿no? De lejos lo que se muestra, ¿no? Pero luego tú quieres ver más en detalle, pues entonces bajas y entras a la ciudad, vas a visitar cada lugar en detalle, ¿no? Visita. Entonces, lo que he hecho yo ahora es dar un panorama, ¿sí, no? Hemos pasado con un dron, ¿no? Mirando todo un panorama, ¿no? Ahora, la próxima semana vamos a ver con más detalle, con larga vista, vamos a entrar y ver con más detalle lo que hay en cada uno de ellos, ¿no? Para enriquecer un poco más, ¿no? Con lupa. Y luego ya pasaremos al tema de las cartas, ¿no? Perdón, al libro de los Hechos, me estoy saltando el libro de los Hechos. Y luego pasaremos ya a las cartas paulinas, ¿no? Al corpus paulino y a las epístolas generales o católicas, ¿no? Y al finalizar el Apocalipsis, ¿no? Y con eso ya terminamos el panorama del Nuevo Testamento, ¿no? Digamos que ya tiene un panorama el Nuevo Testamento. La lectura es importante. El capítulo 5, ¿no? Aunque parece un poco más largo, pero es importante, ¿no? ¿Vendrán lecturas más largas? También van a venir lecturas más largas, ¿no? La idea es que tenga más información y complemente. Y yo le aconsejo que lo lea mañana, a más tardar. No espere ya una hora antes de empezar la clase y empieza a leer ahí, no. No le va a servir, ¿no? Léalo fresco, ahorita nomás que estamos terminando la clase, mañana empieza a leerlo para que ya lo que ya ha recibido lo va complementando, lo va regando y ya queda la información ahí bien, ¿no? Ya con los años ya no se va a olvidar, ¿no? Entonces ya cuando usted enseñe ya tiene información ahí en la mente, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas, creo que hasta acá vamos a llegar. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermano Javier, Julio, Zulin? No, pastor, solamente para acotar un poco con respecto al nacimiento, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, el versículo 10 y 11, ahí ya Mateo lo relata, que con respecto a los magos cuando van a visitar, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, dice, y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya acá cambia, Mateo cambia el panorama, presenta de otra forma. Ya el niño posiblemente ya no era un niño, sino, dicen los comentaristas que posiblemente haya tenido 8 años, porque ya no estaba ya en el pesebre. Ya. Sí. Todo esas Claro. cosas hay que tomarlo Hay en que cuenta. ver, ¿no? Hay que ver. Claro, Mateo no usa los pañales, pues, porque para él no es su propósito, ¿no? Lucas sí. Lucas Claro, sí claro. menciona pañales, porque para él es importante que se lea pañales, ¿no?
No, Ya y vimos. Lucas usa el mensaje de los pastores para que vayan a verlo Así es, ¿no? y no lo dice Mateo. Vamos a ver esos detalles en cada uno de los evangelios. Cuando la próxima semana veamos cada evangelio de forma individual, vamos a ver que impresionantes, ¿ah? Cuando se estudia así la literatura de los evangelios, la estructura, la intención de cada autor, el contenido del evangelio, impresionante, ¿ah? Cómo lo describen, ¿no? Muy bien, si no hay más, entonces quedamos aquí. Dios les bendiga. Ya, pastor, bendiciones. Sigue esforzándose. No se olvide de leer. Ya, la próxima clase tomo. Zulin, si tú puedes leer desde el comienzo, bueno, tendrías que ir leyendo porque ya hemos leído, ¿no? 3 semanas, 4 semanas estamos leyendo, Javier. Sí, pastor, ya, 3 semanas. Ya 3, ¿no? Con esta 4, ¿no? Entonces, tendrías que ir leyendo lo anterior también, Zulin, despacio, ¿no? Lee primero los evangelios, luego vas leyendo lo demás para que más o menos te vas actualizando, ¿ya? Solo está en bodas todavía, pastor, hay que darle. Sí, hay que, como una lectura cotidiana, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, Zulin, despídenos pues con una oración y agradecemos a Dios por la clase. Padre, te damos gracias Gracias, Señor, gracias. por esta reunión. Gracias, Señor, porque nos permites Gracias, conocer acerca más de ti. Gracias por los hermanos que están aquí conectados, por los que no se pudieron conectar. Gracias por el pastor Luis. Síguenos, Señor, enseñando. Queremos aprender más de ti. Gracias, Señor, por esta clase y por darnos el entendimiento para poder comprender todo acerca de ti. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Que descansen. Bendiciones. Nos Amén. vemos. Bendiciones. Cuídense. Voy a dejar las presentaciones ahí en el grupo, ¿ah? Si quieren tomarlas. ¿Ya? Trabajarlo, pastor, para guardar. Gracias, pastor. Sí, ya. Nos vemos. Cuídense.